Muy buenos días, amados hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. En esta mañana vamos a continuar estudiando los medios de gracia. Comenzamos con esa serie recientemente, aprendiendo sobre qué son y cómo funcionan los medios de gracia, con un eslogan: llega seguro a la meta quien sigue las instrucciones. Es decir, la meta está lista, el objetivo está claro, pero tenemos unas instrucciones, unos deberes, unas estaciones y unos pasos que cumplir. Y si no cumplimos esos pasos o esas estaciones o esas etapas naturales o obstáculos o deberes, no vamos a poder llegar a la meta. Entonces, amados hermanos, tenemos una gran obligación. Y para ese estudio en esta mañana vamos a leer 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ese es el texto de base en esta mañana. No lo vamos a exponer en completo porque nos va a servir como apoyo para el tema de cómo usar la palabra de Dios. Recuerden que estamos estudiando en este periodo 5 medios de gracia y estamos hoy concluyendo el primero, que es la palabra de Dios. El primer medio de gracia, es decir, el primer recurso que tenemos para poder vivir la vida cristiana, se llama la palabra de Dios. Dios no solamente nos dijo: te voy a llamar para hacerte mi hijo, te voy a regalar la salvación, te perdono mis pecados, sino que también nos dijo: mira, te entrego este manual, te entrego esta guía, y con esta palabra tú vas a poder enfrentar todos los desafíos que se te presenten. Primero estudiamos qué es la palabra, segundo estudiamos para qué sirve la palabra, y hoy vamos a estudiar cómo usar la palabra, cómo darle un buen uso a la palabra de Dios. Y lo primero que yo quiero mencionar en esta mañana es que hoy en día uno de los grandes fenómenos que enfrenta la sociedad y que está ya documentado incluso médicamente, que ya se está convirtiendo en un problema de salud pública, es el tema del desánimo. Los trabajadores de la salud y los trabajadores de las ciencias sociales están cada vez más preocupados y más alarmados porque sube el índice de personas que afrontan desánimo, desidia, pereza, pesadez por la vida. La vida se vuelve muy aburrida para muchos y muchos no saben qué hacer con su vida. Y uno dice: pero si tienen todo, si no les falta nada, no tienen las carencias que tuvimos nosotros en el campo, o nuestros padres, o nuestros abuelos que tuvieron tantas carencias, que les tocó trabajar tan duro y eran felices o vivían tranquilos. Hoy en día la juventud especialmente está llegando a una etapa de gran aburrimiento y pereza por la vida. ¿Por qué pasa eso? Es un producto o es producto de investigación científica y social. ¿Por qué? ¿Por qué los jóvenes especialmente se desaniman con facilidad? El profeta Isaías lo dijo: los jóvenes se fatigan y se cansan. Es decir, no es un problema nuevo. Es un problema nuevo a nivel médico y a nivel social, pero según la Biblia, el desánimo, la fatiga o el cansancio emocional y el cansancio por la vida no es un tema nuevo, porque Isaías lo abordó 700 años antes de Cristo. E Isaías, sin ser científico y sin ser médico, siendo solamente un profeta, dio el diagnóstico. Dijo: son los jóvenes los que más se fatigan, son los jóvenes los que se desaniman y son los jóvenes los que flaquean y caen. No dijo si caían del 7º piso o del piso 13º, pero sí dijo Isaías que eran los jóvenes los más propensos en la época de él a desanimarse. Pero ¿sabe quién más lo dijo en la Escritura? Con un ejemplo propio, lo dijo Moisés, y se lo dijo a Josué. Más de 10 veces Moisés le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. ¿Qué diagnosticó Moisés de Josué? Que era su pupilo. Era un buen muchacho, era un hombre interesante, era fiel, era leal, era consistente, pero tenía un problemita, pequeño problema, menudo problema. Se desanimaba con facilidad, perdía las fuerzas, perdía el impulso
Y uno dice, Josué era un guerrero, era un militar, era un hombre súper importante en la estrategia de la guerra para la conquista, pero tenía un pequeñísimo problema. Y por eso Moisés le dice una y otra vez, esfuérzate y sé valiente. Y casi que cada vez que veía a Josué y le iba a dar una orden, le decía primero, esfuérzate. Y lo miraba a los ojos, ¿te vas a esforzar? Esfuérzate en la gracia de Dios, esfuérzate en la palabra, esfuérzate en guardar los mandamientos, no te apartes ni a la derecha ni a la izquierda. Es decir, Josué tenía un serio problema, similar al problema que enfrentan hoy las juventudes, especialmente que no saben cómo mantener animados y cómo mantener emocionalmente estables, que es un problema que enfrenta la sociedad. Pero hay otro ejemplo de ese desánimo frecuente. Otro jovencito, bueno, de 35, como yo, Timoteo. Pablo le tuvo que decir más de 25 veces a Timoteo, anímate, esfuérzate. ¿Por qué Pablo le dice tanto a Timoteo eso? Porque ese era el talón de Aquiles de Timoteo. Timoteo era un excelente muchacho, leal, trabajaba en equipo, era un hombre dispuesto, era un hombre entregado, apasionado por las cosas de Dios, pero amanecía desinflado, se desinflaba con facilidad, se desanimaba con facilidad. Y Pablo, ¿qué le dice a Timoteo? Más de 25 veces, Timoteo, hombre, anímate, esfuérzate. Es decir, en la época de Pablo, en la época de Moisés, en la época de Isaías, ya había diagnóstico, no médico, pero sí de la Escritura, que hay un riesgo en los hijos de Dios y obviamente en los seres humanos de enfrentar el desánimo. ¿Cómo luchar contra el desánimo? Yo no soy psicólogo, no voy a dar clase de psicología. ¿Cómo enfrentar el desánimo? ¿Qué nos dicen hoy en día? Practique una actividad agradable, practique deporte, lea, haga lo que más le agrade, ¿sí? Tenga un buen vínculo con amistades, vaya a lugares que le parezcan agradables o novedosos. Eso es lo que nos da la ciencia social como respuesta o como solución terapéutica. Pero a nosotros nos interesa qué dice la Biblia. Porque si Moisés, Isaías y Pablo hablan de esa realidad, es porque es una realidad más frecuente de lo que nosotros podamos imaginar. ¿Y cómo se puede enfrentar esa realidad que tiene grandes desafíos emocionales, espirituales y de estabilidad? Recuerden que muchas de estas personas que luchan con el ánimo terminan en clínicas, otros terminan en hospitales u otros terminan en la muerte por suicidio temprano. ¿Por qué se suicidan? Porque no le encontraban derecho a la vida y porque estaban muy desanimados. Y posiblemente subestimamos esas alertas tempranas, pero la Biblia nos dice, ojo, los jóvenes tienen esa tendencia. Y todos los jóvenes que estamos aquí en esta reunión de jóvenes, tenemos la misma tendencia, desanimarnos con facilidad. ¿Qué nos desanima? Los problemas, las cargas, que las cosas no nos salen como queremos, que tenemos adversidades, que enfrentamos tentaciones, y que las cosas no son tan fáciles como pensamos cuando éramos niños que las cosas nos iban a salir tan fáciles. Pero más que el diagnóstico, ¿cuál es la solución para el desánimo? ¿Qué nos dice el médico? Pues una medicina, un relajante, ¿cierto? Un químico, un fármaco para estar más tranquilo, menos ansioso, menos alterado. ¿Qué nos dice el terapeuta? Pues alguna terapia social para poder mitigar ese impacto de las emociones alteradas o inestables. Pero ¿qué nos dice la Biblia? Todas esas otras fórmulas nos pueden servir temporalmente, nos pueden dar una pequeña dosis de tranquilidad por unos meses, pero luego se exacerban los mismos desafíos. ¿Cuál es la solución eficaz para el desánimo? ¿Ya la tienen o no? Acá la tenemos en la Biblia. La única solución para poder estar estable, firme, vigoroso, robusto y mantener ese estado de ánimo permanente es la palabra de Dios. Cuando Moisés le habló a Josué, ¿qué le dijo? Esfuérzate ¿en qué? En ir al gimnasio, en practicar un deporte, en ir a la playa, en hacer pues tiro al blanco,
sea, ¿cómo se puede esforzar Timoteo? ¿Cuál era el área en la cual Josué tenía que esforzarse para estar estable? ¿Recuerdan qué le dice? Esfuérzate y sé valiente, nunca se aparte de tu boca. ¿Cuál libro? Ya existía en la época de Moisés. Ahora, ¿será el mismo libro que nosotros cargamos? ¿Será el mismo libro que sigue siendo vigente y sigue siendo útil para poder ayudar en el área emocional y en el área integral de la vida? Cuando Isaías dijo que los jóvenes se fatigan y caen y se desaniman con facilidad, ¿recuerdan qué respuesta o qué fórmula presentó Isaías? Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Es decir, ¿a dónde nos mandó Isaías? ¿A una clínica de reposo? ¿A un parque de diversiones? ¿A una actividad lúdica o de entretenimiento? ¿A dónde nos mandó Isaías? Al templo, a los que esperan en Jehová, la palabra de Dios. Cuando Pablo detectó ese gran problema en Timoteo, ¿qué le recomendó a Timoteo? Unas vacaciones en una playa paradisíaca para hacerle un choque a las emociones. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Toda la escritura es útil para instruir, corregir, pero para ti, Timoteo, para ti que sufres con las emociones, la palabra de Dios es útil para darte estabilidad, para darte firmeza, para darte ánimo y para hacer que tú no seas un hombre de doble ánimo, porque el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, dice Santiago. Entonces noten, amados hermanos, que el problema que tenemos hoy no es un problema nuevo. Nosotros nos alarmamos porque no conocemos las escrituras, porque las escrituras desde la antigüedad nos dicen que ese problema es antiguo. Y la solución ya está dada. No se enfrenta con terapia personal o terapia social, ni con medicamentos. El problema del ánimo es porque el hombre no tiene su esperanza en Cristo, porque no tiene su confianza arraigada en Cristo, o no está firme y robusto en el Señor, porque el hombre que teme al Señor es como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. El título de nuestra enseñanza de hoy es Soy diligente, y es un llamado a la conciencia individual, porque lo que está diciendo aquí Pablo es lo que has oído de mí. ¿Recuerdan a quién le está hablando Pablo aquí en este texto? A Timoteo, y Timoteo tenía un problema de desánimo, y Pablo le está diciendo lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pero en el preámbulo de esta instrucción le dijo, no temas, no te avergüences. Entonces, para enfrentar ese desánimo frecuente, primero lo enfrentas con la palabra y segundo con una acción práctica. Y permítame decirlo de la siguiente manera, Pablo le da o le establece una rutina a Timoteo, porque dicen los terapeutas que para enfrentar esos temas de ánimo hay que tener buenas rutinas o rutinas saludables, y Pablo le plantea una rutina a Timoteo. ¿Sí? Era como un psicólogo Pablo, ¿cierto? No sé de qué línea, pero Pablo le está diciendo, mire, usted sufre con el desánimo, ¿sí o no? Usted es para arriba y para abajo inconstante, usted hoy sí y mañana no, se desinfla con frecuencia. Entonces mire, vamos a hacer lo siguiente, va a tomar la palabra y va a prestar atención a lo siguiente. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Esta es una fórmula médica, pero que nos da Dios a través de la palabra para enfrentar la inestabilidad o la fluctuación que tenemos. Y esto es importante, por eso la pregunta hoy es, ¿soy diligente? Diligente en... Recuerden que más adelante en el capítulo 4 le escribe Pablo a Timoteo, procura con diligencia. ¿Recuerdan? Presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Otra rutina, una rutina de constancia, procura ser diligente en presentarte a Dios todos los días, pidiéndole a Dios que te ayude. Entonces miren, amados hermanos, que acá hay una respuesta profunda para el desánimo y para la inestabilidad y la fluctuación emocional o en cualquier área de nuestra vida. La mejor manera es la palabra de Dios, pero usada bajo dosis diarias y rutinas diarias
y bajo ejercicio de diligencia y de compromiso constante. Esto es muy importante. Quiero que leamos los textos que les mencioné para que nos quede en registro. Isaías 40, 29 al 31. ¿Cuántos jóvenes hay acá? No, mejor, ¿hay ancianos acá? Solo jóvenes. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Ustedes se acuerdan que el muchacho Moisés también se desanimó cuando tenía 120 años? Estaba jovencito, pero también sufrió un pequeño desánimo que le costó la entrada a la tierra prometida, porque obró contrario al deber de la rutina que él debía tener todos los días. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan. Hay una radiografía, un diagnóstico muy interesante de quiénes son, qué padecen y cómo enfrentar esa realidad del desánimo, y es: los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas y levantarán alas como las águilas. En Efesios capítulo 6, versículos 10 y 11 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Pablo está diciendo a la iglesia de Éfeso, y miren lo interesante, ¿qué le dice a los hermanos de Éfeso? Fortalezcanse en el Señor. ¿Saben quién era el pastor de Éfeso en ese momento? Timoteo. Es decir, un pastor que se desanima, tiene una audiencia, pues que se desanima. Si yo soy el pastor y mantengo desanimado, ¿qué puedo esperar de ustedes? Entonces Pablo le dice a Timoteo: anímate en el Señor, carta personal y carta pública para la iglesia, esfuércense en el Señor. Es decir, Timoteo está dando mal ejemplo, y hermanos queridos, no sigan el ejemplo de su pastor que se desanima con frecuencia. Fortalezcanse en el Señor. Es decir, necesitan fortaleza, vayan a Cristo, vayan a la palabra, vístanse de toda la armadura de Dios. ¿Y recuerdan cuál es el primer elemento de la armadura de Dios en Efesios 6? Tomad el yelmo de la salvación y la espada de la palabra, para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Sí me estoy haciendo entender? Todos con frecuencia sufrimos desánimos. ¿Cómo nos tenemos que animar? Yendo al Señor, yendo a la palabra, yendo a beber de la fuente y no cavando para nosotros cisternas vacías. Pablo le va a decir a Timoteo en esta rutina que le va a establecer como fórmula para enfrentar esa realidad, es: lo que has oído de mí, la primera parte. Y eso llama la atención, porque lo que le está diciendo Pablo a Timoteo es: cuando usted lea la palabra, léala con atención. Es decir, no la lea como viendo un noticiero o como escuchando un partido o como un libro cualquiera, sino preste atención. Yo les he puesto el ejemplo que a mis hijos les pregunto después: ¿cómo les pareció el culto? Bien, papi, ¿lo entendieron? Sí. ¿De qué hablamos? Ya no me acuerdo. Y nos puede pasar a todos. Si hiciéramos un ejercicio de repaso el domingo siguiente, posiblemente con la ayuda de apuntes pudiéramos salir bien, pero sin apuntes probablemente nadie se acuerde. No, si fue un tema bueno, me gustó, pero yo no sé. Por lo menos diríamos: yo creo que leímos la Biblia, porque preferiblemente aquí predicamos con la Biblia. Pero olvidamos. ¿Por qué olvidamos con facilidad? Pablo nos va a decir aquí lo siguiente, y esto todavía no lo ha descubierto la ciencia social, pero bueno, aquí tenemos doctoras que nos pueden ser pioneras de ese argumento que lo plantea el apóstol Pablo, y es: ¿por qué nos desanimamos? Porque no sabemos escuchar, porque no tenemos la buena capacidad de atención, de prestar atención, porque cuando se nos enseña lo correcto y lo adecuado, nosotros estamos pensando en cualquier otra cosa menos en lo que nos están diciendo. Por eso la Biblia dice: a mí no me es molesto decirlo siempre las mismas cosas.
Y es probable que ustedes digan, pero es que siempre ese pastor dice lo mismo. Bueno, la Biblia sigue diciendo lo mismo y lleva 6.000 años. Yo apenas llevo 23 años aquí. Pues permítame por lo menos completar 50 diciéndole lo mismo. ¿Por qué tenemos que decir siempre lo mismo, los que somos padres o los que son jefes? ¿Por qué siempre hay que reunir al personal o los hijos y volverles a decir lo mismo? ¿Cuál será la razón? Porque no prestamos atención, porque no atendemos, porque andamos dispersos. Incluso hoy en día los psicólogos dicen que hay un déficit de atención, que ya tiene diagnóstico médico, ya tiene su código médico. Déficit de atención. ¿Por qué tenemos déficit de atención? Ahora yo me pregunto, ¿por qué tenemos déficit de atención para la palabra de Dios, pero no para las cosas que nos entretienen? Si usted está viendo su partido favorito, ¿se dispersa? Si usted está en una película que le agrada, ¿se dispersa? Pero cuando está en la iglesia nos dispersamos, o cuando leemos la Biblia, o cuando alguien nos da un buen consejo. Pablo está diciéndole a Timoteo, aquí hay un problema por el cual usted se desanima, y es que usted se le habla y no presta atención. Y como no presta atención, no recibe la vitamina de la enseñanza, o el contenido de la enseñanza, y entonces es como cuando uno va al médico, que uno va al médico, el médico le da todas las recomendaciones, uno dice, bueno doctor, sí señor, bueno doctor, y cuando llega a la casa, ya no me acuerdo qué me dijo el médico. ¿Sí? Y pues si queremos volver a que nos recuerde, toca volver a pagar la consulta. ¿Le suele pasar o no? ¿O solo me pasa a mí? Estoy como dando muchas evidencias de cómo me comporto yo. Pero la Biblia lo que dice es, nosotros tenemos un gran problema cuando vamos a la iglesia, cuando vamos a la palabra, y es que estamos pensando en todo lo demás menos en las cosas de Dios. Entonces nosotros pensamos en que mañana hay que madrugar, en que el uniforme, en que la ropa, en que los deberes en la empresa, en el sueldo, en las compras, en tantas cosas, y hicimos acto de presencia, pero salimos sin sacarle provecho al aprendizaje. ¿Por qué pasó eso? Porque no prestamos atención. El profeta dice, cuando vayas a la casa de Dios, acércate más para prestar atención. Incluso dice un texto en los profetas, dice, no ofrezcas el sacrificio de los inicuos o de los malos, que dicen cosas que a veces no tienen nada que ver con lo que se está diciendo porque ni siquiera estaban prestando atención. Uno de los temas serios hoy en día en la sociedad es que no prestamos atención. De eso se quejan los profesores, de eso se quejan los padres, de eso se quejan los jefes, de eso se quejan los pastores y se quejan todos los que nos están dando instrucciones porque dicen es que la audiencia no presta atención. Pero mire lo que Dios le dice a los profetas, porque los profetas se quejaron ante Dios, Señor, pero es que yo llevo 20 años, 23 para ser exacto, y la gente no presta atención, ¿qué hago? ¿Se acuerdan que así hizo Jeremías y Isaías y Ezequiel? ¿Y qué les dijo el Señor? Allá tengo 3 que no están prestando atención, para dar el ejemplo concreto. ¿Qué le dijo Isaías? ¿Y qué le dijo el Señor? Hábleles, escuchen o no escuchen. Esa fue la fórmula divina. El Señor hubiera dicho, no, cambie de audiencia, búsquete otro público que preste atención. Y el Señor le dijo, no, háblales, escuchen o no escuchen. Si no prestan atención, ¿de quién es el problema? Del que no prestó atención. Si no pongo en práctica, ¿de quién es el problema? Del que no escuchó y no atendió. Entonces miren que es interesante porque Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, usted se desanima con frecuencia, pero es que usted no presta atención. Timoteo, escuche, preste atención, porque si usted presta atención, usted tiene herramientas de conocimiento y de información y de principios para poder afrontar los grandes desafíos de la vida. Entonces, amados hermanos, lo primero que tenemos que hacer con la palabra es prestar atención. Recuerden que la palabra también dice, no se hagan maestros, porque muchas veces nos constituimos maestros sin prestar atención al mensaje. Entonces lo primero es preste atención, y esto es el ABC de la vida cristiana. Si usted llega a Cristo y conoce el Evangelio, lo primero que tiene que aprender es agudizar sus oídos, como el músico.
¿cierto? Recuerden que una de las facultades que el músico tiene que desarrollar es el buen oído. Si uno no tiene buen oído, dedíquese a otra cosa, porque la música no es para usted, porque no tengo oído. Si usted quiere ser un buen cristiano, una de las primeras cosas que tiene que afinar es el oído. ¿Por qué? Porque usted viene a escuchar a Dios. Y recuerden que Dios no está en el tumulto ni en el bullicio, está en el silbo apacible. ¿Recuerdan, Elías? Hay que prestar atención porque las cosas de Dios requieren mucha disposición. Y si no prestamos atención, amados hermanos, pues perdemos el tiempo. Decíamos la semana pasada, usted puede tener muchos años en la iglesia, pero si usted no presta atención, ¿de qué le han servido? Solo para sumar un año más. Pero si usted presta atención, puede tener poco tiempo en la iglesia, pero haberle sido muy útil porque está muy nutrido, muy robusto, muy fuerte, no por el tiempo que lleva, sino por el provecho o el aprovechamiento que ha tenido de su tiempo en la iglesia. Entonces la pregunta primera que ustedes se van a plantear es, ¿yo estoy escuchando la palabra de Dios? No oyendo, porque oír es oír un ruido o oír una persona que habla. Estoy escuchando, es decir, estoy atendiendo. El Señor dice, atiendan a mis mandamientos, atiéndanlos, presten atención. ¿Sí les es familiar esa frase en la Biblia? En muchos lugares, presten atención. Si dieres oído a mi voz, si dieres oído a mis mandamientos, si prestares atención, recuerden que el Señor se queja. El que tiene oídos para oír, oiga. Lo dijo Jesús, lo dijo Juan en Apocalipsis muchas veces. El que tiene oídos, oiga. Pero también los profetas dijeron delante de Dios en reclamo, es que yo le hablo a un pueblo que es ciego, sordo, y parece una canción famosa. No prestan atención. Y uno dice, es el mismo problema. El mismo problema que se está presentando desde el Génesis, es el mismo que enfrentamos hoy, que hoy en día tiene las alarmas encendidas en las ciencias humanas y sociales, diciendo, ¿qué hacemos? La palabra de Dios ya da el diagnóstico y da la medicina. Si usted no presta oídos a las cosas de Dios, nada le puede hacer bien, porque es la palabra de Dios la que le ayuda. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Miren que ese es un principio. ¿Usted quiere tener fe? ¿Qué debe hacer para tener fe? Preste atención a la palabra. Escuche cuando alguien habla de Dios, no importa si es una persona que tiene más o menos conocimiento de usted, preste atención. No importa si ese predicador es de su agrado o no, preste atención. Es que no es por el predicador que yo atiendo, es por lo que él está diciendo de Dios y por la lectura del libro que él está haciendo. La fe viene por el oír. Hechos 13:7, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Habla de un procónsul que era un líder militar del Imperio Romano, que se llamaba Sergio Paulo, dice que era un varón prudente, y llamó a Bernabé y a Saulo para que le predicaran porque deseaba oír. Ahí está la contraparte, ¿cierto? Mientras unos no prestamos atención, hay otros que están deseando oír y prestar atención. Entonces, amados hermanos, este principio de oír con atención implica seriedad. Es decir, tenemos que ser serios con la palabra, porque la diligencia tiene que ver con ser serios. Escuchemos con atención. Van a leer la palabra, seamos reverentes, traigamos la Biblia. Están exponiendo la palabra, guardemos respeto y silencio. Eso que están diciendo es para mí, entonces lo voy a tomar, lo voy a registrar, lo voy a guardar en mi memoria, porque esta es una dosis de vitamina para mi necesidad. No voy a hacer caso omiso, porque si hago caso omiso, ¿recuerdan la parábola del sembrador? Este es el que oye la palabra, ¿se acuerdan qué dice? Y los afanes de este mundo y las presiones lo distraen, lo dispersan. Déficit de atención. En la época de Jesús ya había déficit de atención diagnosticada por Jesús. El apóstol Santiago, ¿qué dijo? El que se mira en el espejo, que es la palabra, y no corrige, pero sale y se le olvida cómo estaba,
¿Qué dice la Biblia? Es un oidor, mas no un escucha atento que procura poner en práctica la palabra. ¿Sí me hago entender? Es un problema diagnosticado y documentado. Problema de falta de atención. Lo que has oído de mí, ponlo en práctica. Entonces la primera pregunta para responder a la gran pregunta de hoy, ¿soy diligente? ¿Cómo voy a responder si soy diligente? ¿Cómo sé si soy diligente? Primero, si escucho con atención la palabra de Dios. Cuando voy a la iglesia, cuando leo la palabra, cuando escucho a alguien hablar de Dios, cuando escucho una enseñanza, un devocional, una lectura, presto atención. Tengo reverencia porque es la palabra de Dios. Entiendo que ese es el mensaje de Dios para mí, que esa es la fórmula de Dios para mí, o hago caso omiso de ella. Lucas 11:28. Y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Se acuerdan esa mención, que es un texto extraordinario? Cuando Jesús habla y la multitud quedó asombrada, dijeron, qué hombre tan inteligente, tan sabio, tan versátil, tan profundo. Bienaventurados los pechos que mamaron, de donde mamó este bebé. Es decir, bienaventurada la mamá que le dio leche a mamar a este niño que nació tan fuerte y tan inteligente. ¿Y se acuerdan qué dijo Jesús? Bienaventurados ustedes si oyen y ponen en práctica la palabra. No bienaventurada la leche que me dieron ni la mamá que me puso el seno. Bienaventurados ustedes si ponen atención a la palabra. Miren lo interesante. Jesús les devolvió la bienaventuranza poniendo el orden correcto. O sea, no es bienaventurada mi mamá, ni mi papá, ni mis abuelos. Somos bienaventurados los que oímos la palabra de Dios. Es decir, los que oyen la palabra y la guardan para que puedan llevar mucho fruto. Y otro texto está en 1 Samuel 3:9. Y dijo Elías a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. ¿Recuerdan la historia, cierto? La tercera vez cuando Samuel iba y le decía, Elí, ¿me llamaste? ¿Qué agudeza tenía Samuel? En un sentido externo, y era el oído. Porque Samuel escuchaba la voz de Dios y Elí no la escuchaba. Y Elí era el sumo sacerdote. ¿Recuerdan por qué? Porque la palabra de Dios, dice en el versículo 1 de ese capítulo, escaseaba en aquellos días hasta en la casa del sacerdote. Pero Samuel, que venía de una familia piadosa y que era tan solo un jovencito, un niño, dice la Biblia, escuchó que Dios lo llamaba. Samuel, Samuel. Y Samuel se levantó. Y va y le dice, sacerdote, ¿me llamaste? Era la medianoche. ¿Qué hace un niño despierto a la medianoche buscando a su maestro a ver si fue que lo llamó? Y Elí le dijo, no, yo no te llamé, ve y te acuestas. Samuel fue y se acostó y un rato después vuelve y va y le dice, Elí, ¿me llamaste? ¿Y qué le dice Elí? No, yo no te llamé. Pero le dijo, si te vuelven a llamar, responde, habla Jehová, que tu siervo escuche. Miren lo interesante del relato, porque aquí está en evidencia Elí. Elí sabía el protocolo. Elí sabía que Dios llamaba. Elí sabía que la manera de responder a Dios es, aquí estoy dispuesto a escucharte. La pregunta es, ¿hacía eso Elí? Elí era un excelente maestro. Conocía el protocolo, conocía los procedimientos, conocía las fórmulas y las daba a sus nuevos discípulos como Samuel. Pero la pregunta es, ¿Elí ponía en práctica eso o no? ¿Por qué Elí no escuchó la voz de Dios por años? ¿Por qué Elí no instruyó a sus hijos si tuvo todo el tiempo para hacerlo? ¿Por qué Elí, cuando sus hijos obraron mal y le dijeron, sus hijos están obrando mal, en lugar de indignarse y de corregirlos, dijo, ay, Dios mío, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hicieron estos chinos? Pero a Samuel sí le dijo, cuando Dios le hable, dígale, acá estoy listo para escucharte. A veces somos maestros sin haber escuchado y a veces damos fórmulas correctas sin haberlas puesto en práctica. Y ese es un error que corremos y un riesgo que corremos nosotros como cristianos. Primera de Timoteo 3:16, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén.
lo que has oído de mí. Escuchen ustedes con atención la palabra. Primer paso. Segundo paso. Eso que has oído de mí ante muchos hermanos, ante muchos testigos, encárgalo. Encárgalo. ¿Qué es encargar según este contexto? Transmítalo, multiplíquelo, comuníquelo, enséñelo, transmítalo, responsabilice a otro. Mire que acá hay una cadena de transmisión o una cadena de difusión que es adecuada y es el uso que le debemos dar a la palabra de Dios. ¿Por qué en la época de los jueces cada uno hacía lo que bien le parecía? ¿Por qué en la época de Elí, que es el comienzo entre los jueces y la monarquía, la palabra de Dios escaseaba? Había sacerdotes, había profetas, había jueces, pero no había palabra. Entonces uno dice, ¿entonces qué hacían? ¿Qué hacían los domingos? ¿Por qué? Porque recuerden que cuando Moisés le entregó el mando de su labor pública a Josué, le dijo, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. ¿Recuerdan? Esfuérzate, Josué 1, Deuteronomios 32. Pero Josué, dice la Biblia, que dijo en un momento de su vida, si ustedes no quieren seguir a Dios, hagan lo que ustedes quieran hacer en su vida. Hagan su vida como quieran, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y uno dice, fabulosa esa resolución de Josué, pero luego no era el líder público. Josué no podía haber dicho eso, porque Josué era el caudillo del pueblo. Josué no hubiera dicho, si no quieren, eso es problema suyo. Ustedes verán lo que hacen, yo me salvo. Dice la Biblia, murió Josué y murió esa generación y se levantó una generación que no conocía a Jehová. ¿Y no tenía ahí Josué responsabilidad? ¿O Josué salvó su responsabilidad? ¿Ustedes qué opinan? Tenía responsabilidad Josué, porque Josué era el líder público, era el padre, era el maestro, era el instructor del pueblo. Josué no hubiera podido lavarse las manos como Pilato diciendo, pues si ustedes no quieren seguir a Cristo, ese es problema de ustedes. No, es también mi problema. Si ustedes no atienden, no es solo problema de ustedes, es también problema mío y problema de los ancianos y problema de los diáconos, porque no hemos logrado impactar las vidas de ustedes con el ejemplo y con nuestra enseñanza para que se logren resultados. Dice la Biblia, cuando Josué murió, hay un diagnóstico terrible que es casi como un epíteto para una lápida, que dice, se levantó una generación que no conocía a Jehová. Y esa generación no fue solo una, fueron muchos periodos, muchas generaciones donde escaseó la palabra. Josué tuvo responsabilidad. Josué no se esforzó lo suficiente. La pregunta es, ¿no será que nos está pasando a nosotros lo mismo? Que no nos estamos esforzando un poco más, yendo una milla más en este gran reto de instruir a nuestros hijos, instruir a nuestras nuevas generaciones y a la iglesia en lo que hemos oído. ¿O no será que no hemos oído todavía? Esto encarga a hombres fieles. Timoteo tenía que enfrentar su desánimo primero prestando atención, pero no era suficiente prestar atención y tener conocimiento. Timoteo tenía que esforzarse a multiplicar lo que había recibido. ¿Y quiénes son los más inmediatos que tenemos para multiplicarnos? Nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros familiares, nuestros dependientes, los que dependen de nosotros, y luego todos los que estén a nuestro alrededor. Esto encarga. La pregunta es, si yo no escucho, ¿qué encargo? Pues no tengo nada que encargar porque no escuché. Pero esto que escuchamos lo encargamos. Miren lo que dice 1 Timoteo 1:18. Ese era un segundo problema que Timoteo tenía. Timoteo tenía un problema de falta de ánimo estable, pero eso era en razón de que no prestaba atención. Porque Timoteo había sido criado en hogar cristiano, ¿recuerdan? Era tercera generación. Tenía la abuelita, Loida y Eunice, que lo habían instruido y no hay queja de la instrucción. Le habían instruido en una fe no fingida, una fe genuina, pero Timoteo parece que no prestaba atención y Pablo le dice, ahí está la raíz del problema. Enfócate ahí, presta atención. Segundo, una vez pones atención y escuchas y te concientizas y asimilas y comprendes, enséñale a otros. Y ese es un principio de pedagogía. Si usted quiere reforzar el conocimiento, enseñe lo que aprendió.
Eso nos van a decir todos los pedagogos. Si usted quiere, si usted leyó un libro y ese libro le gustó, hable de ese libro para que se le fije el conocimiento. Si usted vio una película y esa película lo impactó, cuente sobre, haga spoilers sobre esa película para que se le grabe la película y ese sea un principio, un concepto en su memoria, en su conciencia. Usted leyó la palabra de Dios y la palabra de Dios lo impactó, ¿qué tiene que hacer para que se le grabe? Hable de ella. ¿Con qué frecuencia tenemos que hablar? ¿Recuerdan lo que Moisés le enseñó al pueblo en Deuteronomio 6? Y es importante porque esta fórmula no es una fórmula paulina, aquí no hay derechos de autor de Pablo dándole una fórmula de transformación y de esperanza para Timoteo. Esa fórmula la dio el Señor a Moisés. Estas palabras que yo te mando hoy estarán primero, es decir, las oirás y las atenderás en tu corazón. Y luego, ¿recuerdan qué dice? De vez en cuando hable, cuando pueda, ¿sí? Cuando se acuerde, cuando alguien le pregunte, si es así la fórmula o estoy equivocado. Hay una posología, ¿cierto? Todos los días por la mañana, al mediodía y al acostarte, yendo por el camino, yendo a tu casa, estando en el trabajo, en el diario vivir, ¿cuál es la fórmula médica para enfrentar el desánimo? Recuerde la palabra, traiga la memoria, encárgale a los que están a su alrededor el deber imperante de guardar la palabra. Primera de Timoteo 1:18, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a la profecía que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. Esta palabra que yo te mando hoy, te la encargo, te la delego. ¿Se han visto competencias donde hay un testimonio que llaman, que se transmiten en relevos? Esas competencias en relevo son fabulosas porque el competidor que me sucede a mí no puede salir si yo no le entrego el testimonio, se llama, ¿sí? o el símbolo, pero ese símbolo es el testimonio, yo se lo tengo que dar a él para que él arranque y él no puede, el otro que sigue no puede tomar el turno o el relevo si no recibe el testimonio del anterior. Lo que está diciendo aquí, así se extiende la palabra. ¿Por qué en la época de Josué, cuando murió su familia, no hubo una generación que tuviera el testimonio? Porque Josué le faltó instruir a su nueva generación en el deber y él simplemente dijo, me lavo las manos, yo estoy bien con Dios, allá ustedes. ¿Se acuerdan que así dijo Pilato? Ese hombre justo, yo no di la orden, denla a ustedes. Y se lavó las manos. Así lo hizo Pilato. Y Pilato quedó tranquilo diciendo, yo no ordené la muerte de Jesús. El pueblo lo pidió y el pueblo es la voz de Dios. Pero Pilato sí era el responsable, no era que era el líder, era el juez, era el dictaminador de la orden, era el determinador. Es decir, si Pilato hubiera dicho, no lo vamos a crucificar, no lo hubieran podido crucificar porque se necesitaba una orden judicial, una orden política, militar para la ejecución, y Pilato lo que hizo fue como Josué, yo y mi casa, y ustedes, sálvese quien pueda. Y no se salvó ninguno en esa generación. Y es uno de los periodos más tristes del pueblo de Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y luego se levanta Elí y la palabra de Dios escaseaba por aquellos días. Amados hermanos, eso que hemos recibido, Dios nos lo ha encargado para que lo transmitamos a otros. Es decir, si usted tiene el conocimiento de Dios, no puede quedarse con esa reserva de conocimiento, tiene que transmitirlo a otros. Y en ese proceso de multiplicación o de difusión, Dios nos afianza en el conocimiento. Segunda de Timoteo 1:12, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Primera de Timoteo 5:22, no impongas con ligereza las manos a ninguno, no participes en pecados ajenos, consérvate puro. Y Números 12:7, no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Amados hermanos, instrucciones de multiplicar o de extender la palabra de Dios. ¿Tiene usted la palabra? Tiene que comunicarla, es una obligación. Usted no se puede quedar con esa buena noticia. En el momento en que usted recibe la palabra, usted se constituye difusor de la palabra. Usted hace parte del equipo de comunicación. Usted entra a ser un comunicador de la palabra, un heraldo, un profeta, un pregonero. Si se queda callado,
Primero, no cumple el propósito, la palabra no se extiende, otros no pueden escuchar, pero usted está perdiendo profundidad y riqueza y fortaleza en el conocimiento de la palabra. Primera de Samuel 2:35. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel. ¿Recuerdan de quién está hablando Dios ahí? ¿Qué sacerdote fue el infiel ahí? Elí, el famoso Elí. Yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. Es una queja de Dios contra Elí. Dios había puesto a Elí, pero Dios está quejando de Elí. Primero, Elí no está escuchando. Segundo, Elí no está multiplicando. Y Dios dice, no va más Elí. Y fue muy interesante, amados hermanos, porque en ese momento Dios destituye al sacerdote, que era Elí, y destituye al rey, que era Saúl. ¿Cómo les parece? Había tres símbolos de la teocracia: reyes, profetas y sacerdotes. Y de los tres, dos sacaron la mano. ¿Y qué dijo Dios? Pues si no sirven, pongamos un rey que valga la pena, y puso a David. Y Saúl fue desechado. Y si el sacerdote tampoco sirve, voy a levantar un sacerdote fiel, y quitó a Elí y puso a Samuel. Amados hermanos, es una realidad terrible que afronta el pueblo, pero también puede ser nuestra realidad. ¿Cuál fue el problema de esta generación? No se esforzaron en atender a la palabra de Dios. Por eso Moisés le decía a Samuel, posiblemente como advirtiendo el riesgo: esfuérzate, no se aparte de este libro de la ley, léalo y medite en él de día y de noche. Y Josué se le olvidó el deber, se ocupó de la guerra, se ocupó de la conquista, se puso a hacer negociaciones internacionales con pueblos migrantes que venían a pedir protección, le salvó la vida a muchos pueblos que debía haber exterminado. ¿Por qué hizo Josué eso? ¿Por qué incurrió en eso? Josué siguió siendo un gran militar, pero ¿en qué falló Josué? En su deber de que todo eso lo tenía que hacer, pero a la luz de la palabra y a la luz del mandato. Amados hermanos, ese riesgo lo corremos nosotros, los jóvenes que estamos acá hoy. Lo corremos. Que nos ocupemos de negocios, de salud, de trabajo, que hagamos las cosas lo mejor posible, pero que descuidemos nuestro deber de la palabra, y que eso nos cueste la vida y le cueste la vida a nuestra generación. Nehemías capítulo 7, versículo 2 dice: mandé a mi hermano Hanani y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Varón de verdad y varón temeroso, es decir, comprometido, estable, firme, robusto en la palabra. Los mandé a ellos. Salmo 101:6: mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. Y primera de Juan 1:9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y en Apocalipsis 1:5: a Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Amados hermanos, si ustedes están atendiendo la palabra de Dios, el segundo paso de la fórmula que nos da la Escritura es: la están hablando con otros, la están sembrando, la están regando, la están esparciendo. ¿Tienen ustedes el valor o sufren de vergüenza o de pánico escénico que sufría Timoteo? Por eso Pablo le dice a Timoteo: no te avergüences, porque nos da vergüenza. ¿No se han dado cuenta que hoy en día en nuestras ciudades hacen desfiles de orgullo? La gente se siente orgulloso de muchas cosas y se sienten súper orgullosos, que son tendencias por una semana, un mes, por su orgullo. La pregunta es si usted no le da orgullo de ser hijo de Dios, no se siente firme y contento y valiente para decir: yo soy un temeroso de Dios y esto es lo que creo y esto es lo que publico y confieso. Pablo le dice a Timoteo y lo reconviene: esfuérzate, ánimo, no sea cobarde, porque Timoteo sufría de cobardía, de pánico escénico, y que no quería llevar la palabra de Dios a otro. Y lo tercero que nos va a decir en este texto
es a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Es decir, oímos la palabra, sembramos la palabra y esperamos que Dios dé el resultado. Yo no puedo dar resultado, porque no está en mi poder dar el resultado. Está en mi poder sembrar la palabra, pero es Dios el que da el resultado. Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da el Señor. ¿Estamos sembrando la palabra? Si la estamos sembrando, esperemos el resultado. Y si sembramos buena semilla y somos diligentes, ¿qué resultado podemos esperar? Hombres fieles e idóneos que van a asumir la responsabilidad de enseñar también a otros. Yo les pregunto, ¿qué pasaría si una persona fiel e idónea no le hubiera predicado a usted el Evangelio? Porque ustedes, ¿cómo conocieron? Una voz así en el aire los tumbó del caballo y los llamó, ¿o cómo llegaron ustedes al Evangelio? Cuéntenme. Un ángel, un arcángel, una sombra, una voz, o fue una persona, un compañero de trabajo, un familiar, un amigo, un vecino, un anciano, un diácono. ¿Quién les compartió de Cristo? Gracias a Dios por esa persona. Gracias a Dios por esa persona que tuvo el valor, posiblemente ante el rechazo suyo, posiblemente ante la burla suya, posiblemente usted dijo, a mí no me importa, no me hable de eso, a mí no me interesan esas cosas, mi vida está bien. Pero esa persona que dijo, es necesario nacer de nuevo. Y gracias a Dios por esa persona que se constituyó en un ángel para su vida, en un mensajero, en un gran líder que le salvó la vida a usted a través de un mensaje. Sean los padres, sean los abuelos, como en el caso de Timoteo, o sea un Felipe, como en el caso del etíope, o sea un Esteban, como en el caso de Saulo. Pero alguien nos tuvo que hablar, porque no llegamos a la fe por ósmosis, ni por inercia, ni por telepatía. Llegamos a la fe porque alguien nos invitó, alguien nos visitó y nos dedicó tiempo, alguien puso en nuestras manos la palabra, alguien nos regaló una Biblia, alguien nos dijo, te invito, te llevo, te recojo. ¿No fue así? La pregunta es, ¿no debemos hacer lo mismo? Porque si eso recibimos de otros y ha sido una gran esperanza y bendición para nuestra vida, ¿por qué no hacemos lo mismo? De gracia recibisteis, dad de gracia. Otros me invitaron, yo invito a otros. Otros me trajeron, yo traigo a otros. Otros me hablaron, yo hablo de lo que recibí, porque es la cadena de difusión y la manera como se multiplica y se mantiene la fe. O si no, vamos a tener que repetir el grave diagnóstico que se da en la época de Josué. Murió Josué y se levantó una generación que no conocía a Jehová. Saben ustedes, amados hermanos, que las grandes catedrales y capillas de la Reforma en Escocia, en Irlanda, en Alemania, en Inglaterra, en Francia, hoy la mayoría de ellos son museos, otros son bares, otros son restaurantes y otros son lugares de exposición. Pero fueron iglesias construidas con esfuerzo. Fue donde se predicó Spurgeon, Lutero, Calvino, Knox, nuestros padres, de donde tenemos la herencia reformada. ¿Por qué hoy en día esos lugares son museos o bares o casas abandonadas o simplemente centros de exposición? ¿Qué pasó? ¿Quién falló? ¿Falló Dios? No. ¿Falló la palabra? No. Entonces, ¿quiénes fallaron? Los discípulos. ¿Qué faltó? Faltó atención y faltó fidelidad y faltó idoneidad. Y si nos falta eso en esta generación, amados hermanos, vamos a cosechar lo mismo. Y no es una sentencia, es una realidad natural. Si no nos esforzamos en predicar, en mantenernos fieles y firmes, en estimularnos mutuamente a la palabra y mantenernos estables, vamos a cosechar lo mismo en 40 años. Aquí será un lavadero, una bodega, un bar, cualquier otra cosa menos una iglesia. ¿Por qué? ¿Ustedes les gustaría que este lugar fuera después un bar o un prostíbulo? ¿O un expendio? No, quisiéramos que aquí se siga predicando. Y que cuando nosotros muramos, haya una nueva generación de hijos y nietos nuestros que sigan adelante.
y que cuando nuestros hijos y nietos mueran, sigan otros. ¿Por qué? Porque ese es el deber ser, porque esa es la fórmula que Dios nos transmite para enfrentar el desánimo. En otras palabras, ¿está desanimado? Predique, maestro, eso lo anima. Está desanimado, escuche la palabra, eso lo anima. Está desanimado, acuérdese que Dios lo salvó y eso lo anima. Está desanimado, acuérdese que usted no se puede desanimar hasta que no haya una nueva generación que lo releve. Hasta que no hayan discípulos piadosos que tomen el lugar nuestro, y cuando tomen ese lugar podemos decir como Pablo dijo: he acabado la carrera, he guardado la fe, estoy listo para irme. Mientras tanto, no hay derecho para alistar maletas y desertar. Lo único que tenemos que hacer es mantenernos firmes y fuertes. Leamos unos textos de apoyo para terminar. Primera de Pedro 2:5, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Como piedras vivas, sed edificados ¿en qué? En la palabra, construidos, firmes, robustos en la palabra. Segunda de Timoteo 3:15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Hay un gran privilegio de conocer la escritura desde niño, para desde niño forjar nuestra fe y nuestra devoción al Señor. Segunda de Timoteo 2:8, los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha. Mire esta radiografía tan patética, en la época del profeta Jeremías. Algunos dicen que Jeremías era muy llorón, y lo llaman el profeta llorón. Pero yo les pregunto, ¿qué hace usted si Dios lo manda a predicar 60 años a una nación y durante 60 años no hay fruto? El único fruto es que los sacerdotes decían, Dios, ¿dónde está? Pero si era el sacerdote. ¿Y qué decían los reyes? Dios, no sabemos quién es Dios. Y los profetas decían, yo no lo conozco. Eso no es como Pedro dijo cuando le preguntaron quién es, y dijo, no soy, no sé y no conozco. Y si uno no sabe, no es y no conoce, ¿qué es? Pues no es. Y Jeremías lloraba, pero no lloraba porque fuera frágil. Jeremías lloraba porque decía, no hay derecho. No hay derecho que teniendo la palabra nos desviemos, y no hay derecho que conociendo la verdad la despreciemos. No hay derecho. No hay derecho que los sacerdotes reúnan al pueblo para otras cosas y no para predicar el evangelio. Y no hay derecho que los profetas profeticen prosperidad, debiendo profetizar juicio y destrucción. No hay derecho. No hay derecho que una nación teocrática se olvide de Dios. ¿Y se acuerdan qué dijo Dios para esa nación? Me despreciaron, 70 años de exilio. ¿Quieren turismo? Vamos a Babilonia. ¿Sí? ¿Quieren vacaciones? 70 años de vacaciones. ¿Y se acuerdan cómo vivieron allá? Dios dijo, me abandonaron 70 años, los llevo al exilio 70 años. Abandonaron mi templo, abandonaron mis ofrendas, abandonaron sus deberes. Ok, ¿eso quieren? Eso tienen. Con el grave dolor de que el pueblo se perdió en esa época por falta de conocimiento, dice el profeta Oseas. Amados hermanos, terrible eso. Los profetas profetizaron en nombre de Baal, pero eran profetas de Dios. Es decir, en lugar de coger la Biblia para profetizar, cogían un ídolo, que era el ídolo de Baal, una efigie, una figura de Baal para profetizar. ¿Cómo les parece? ¿Se imaginan ustedes acá que en lugar de la Biblia traigamos un libro distinto? Que en lugar de la Biblia hablemos de política, de economía, de ciencias humanas, o que cojamos cualquier libro o cualquier estatua para dar ejemplos o enseñanzas. ¿Qué harían ustedes? Si ustedes están oyendo, se levantarían y protestarían, como Jeremías. Pero si ustedes están adormecidos, ¿qué dirían? ¡Ay, al fin algo nuevo! Al fin una estatua bonita, distinta. Al fin variaron la dosis. Segunda de Timoteo 1:4, guarda el buen depósito por el Espíritu que mora en nosotros, guarda, atesóralo. Y Judas 1:3, amados por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación,
me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Contendáis ardientemente, con celo, con denuedo, con firmeza, con carácter, a riesgo de la propia vida por la fe que Dios nos dio. Y Tito 1:9, retenedor de la palabra fiel, como ha sido enseñada, para que cuando pueda exhortar, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. La pregunta es, ¿están reteniendo la palabra? Si la palabra brilla por su ausencia, pues obvio que usted se desanima. Si la palabra no está en su corazón y no abunda, pues obvio que vamos a estar inestables, porque lo único que nos da firmeza y solidez es la palabra. La pregunta de la mañana fue, ¿soy diligente? ¿Qué responden ustedes? ¿Son diligentes en oír, en compartir y en confiar y esperar que Dios dé el resultado y que tengamos una nueva generación fuerte y firme y robusta, más que nosotros? Recuerden que la consigna de los padres puritanos de la Reforma fue que nuestra nueva generación tema a Dios más que la nuestra. Y sucedió lo contrario. Se apartaron de Dios. 3, 4 generaciones después, Europa estaba permeada de humanismo y llegó a lo que tenemos hoy, que es la cuna de lo más perverso y inmoral que puede existir en la tierra, incluso más que países orientales. Hay países orientales más celosos de principios morales que ni siquiera Europa, donde floreció la Reforma. ¿Cómo les parece, amados hermanos? Triste, ¿cierto? ¿Quisiéramos esa misma realidad? Tenemos una obligación, ser diligentes. Y la única diligencia es en la palabra. Que el Señor nos ayude. Señor, gracias te damos por tu palabra y por el gran honor que tenemos de disfrutarla en nuestro propio idioma y tener el libro sagrado en nuestras manos, en nuestra mesa, en nuestro bolso, en nuestra biblioteca. ¡Qué bendición! Otros desean y no tienen, nosotros lo tenemos. Pero lamentablemente teniéndolo, lo despreciamos, no lo consultamos, no lo atendemos, no guardamos el depósito con fidelidad y firmeza. Ten misericordia de nosotros, porque la triste realidad es que cuando el pueblo se olvida de ti, dice la Biblia, yo me olvido de vosotros. ¿Queremos vivir sin Dios? Ok, Dios nos dice entonces, buscaré un pueblo que me escuche. Y no quisiéramos que este lugar y que este esfuerzo que hemos hecho por años y en el cual muchos han participado, de una iglesia en este sector de la ciudad, de un presbiterio, de una sede, en 20 años sea historia patria, que pase al olvido. No quisiéramos eso, porque aquí se ha predicado la palabra, hemos tenido ancianos, hemos tenido maestros, hemos tenido pastores, hemos tenido diáconos, hemos tenido columnas, hemos tenido hermanos que nos han inspirado con su fe y su ejemplo. Ayúdanos a honrar ese ejemplo, ayúdanos a honrar y agradecer y a multiplicar ese ejemplo, predicando tu palabra. Ayúdanos a no ser inferiores a ese reto que tenemos en esta época de la historia de predicar tu palabra y que la nueva generación te tema a ti más que nosotros. Que nuestros hijos, nuestros nietos no abandonen la fe, sino que sean más firmes y más celosos y más fuertes en la palabra incluso que nosotros. Que nos superen en obediencia, en deseo, en entrega, en devoción, porque es la única forma como tu palabra llega a otros rincones y como cumplimos el deber ser del encargo que nos has dado. Ayúdanos a nosotros como ancianos y como diáconos y maestros de la iglesia a ser más diligentes. Probablemente nos ha faltado y nos ha faltado mucho. Ayúdanos, Señor, y te pedimos perdón porque no hemos hecho buen uso de tu palabra y del conocimiento que hemos recibido y de los encargos que nos has dado. Y por eso estamos endebles. Ayúdanos a tomar más conciencia y más propósito a partir de ahora, para tu gloria primero, para nuestra edificación, pero también para el beneficio de la generación que nos relevará, que vendrá después de nosotros. Ayúdanos, Señor, y ten misericordia de nuestros hijos y de nuestros nietos, para que ellos sean tocados por tu palabra y sean transformados por el Evangelio
y que disfruten de esa herencia que nosotros estamos disfrutando y que les hemos enseñado. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos.